Como ya sabemos, siempre al término del segundo pase de combate viene una nueva actualización, por lo que aproximadamente la actualización llegará el 20 de marzo. Además, hay que recordar que MK Mobile habría comentado que esta actualización será la más grande en la historia de MK Mobile. Pero no se emocionen tanto, botaneros, porque mientras más grande sea la expectativa, más grande será la decepción. Así que imaginemos que cuando dijeron eso se referían a todas las actualizaciones que saldrán en 2025. Ya que no pueden meter todo en uno, se imaginan la cantidad de bugs, sobre todo que si hablamos de las acciones de los estudios NetherRealm, que se encuentran en su punto más bajo y se ve que están dispuestos a retomar el camino y mejorar todo, ya que con MK1 no les han ido tan bien, por lo que a lo largo de este video estaremos hablando sobre las futuras ideas que podrían o no llegar al juego de MK Mobile. Así que prepara tu mejor botana, que el botanero está por empezar. El 7 de abril del 2025 será el 10º aniversario de MK Mobile y siempre lo celebran con la torre clásica y un nuevo personaje al equipo clásico. Y si vemos el roster del primer Mortal Kombat, podemos ver quiénes nos hacen falta. Podría venir un Johnny Cage clásico de oro, un Baraka clásico de diamante, o incluso algo que nunca ha pasado en el juego: bufear a Kitana clásica de plata y volverla de oro. Y hablando de torres, ya sabemos que se viene la torre clásica, pero también sabemos que los desarrolladores nos dan ciertas pistas de las próximas torres en el modo cripta, y una de esas es que últimamente han estado promocionando mucho gears o equipamiento de la torre Loto Blanco y la torre Tierra. Así que, gente, se vienen dos torres muy pero que muy buenas, la Shinryu y la clásica. Por otro lado, el próximo miércoles llegaré al modo desafío de Erron Black Pistolero, y de confirmarse habría una nueva teoría sobre el bufeo de los desafíos. Estaría muy bien, así como hicieron con los paquetes de almas que agregaron a nuevos personajes, hicieron lo mismo con personajes de oro como lo son el equipo Lagarto, Sangre de Diana o incluso el más reciente Onslaught. Eso haría a la comunidad ponerse más activa en el juego, y los desarrolladores es lo que buscan al final de cuentas, que nos enganchemos y también que gastemos el billullo. Y hablando del billullo, esperemos con muchas ansias el próximo pase de combate, que muy probablemente traiga a personajes de diamante con acceso anticipado. Se me hace muy buena idea volverlo a implementar, y de ser así, ¿qué personajes creen que vengan en la actualización, botaneros? En la pestaña de comunidad pueden ir a votar por su favorito. Por otro lado, hablando del pase de combate, es muy probable que en esta actualización por fin tengamos el Brutality de Sector, ya que todos nos sacamos de onda cuando lo vimos ahí. Estamos a la espera de que saquen su nuevo equipamiento y ver qué tan bueno será, pero yo aquí les pregunto, ¿cuál Brutality creen que venga en esta actualización? Te leo en los comentarios. Y mientras tú me comentas por ahí, hablemos de algo muy importante: del modo online. Actualmente la mayoría de los videojuegos que existen en el mercado son verdaderamente online. Son juegos competitivos de mapa abierto con varios en línea a la vez, y yo me pongo a pensar, ¿qué está esperando MK Mobile para implementar esto? Hace 10 años podría entenderlo, pero ya a estas alturas está PUBG, Free Fire, COD Mobile, y es que el juego no demanda muchos gráficos. Se podría decir que es un juego en 2D. El mapa es un video precargado y las habilidades de los personajes y equipamientos no es que demande mucho. Pienso que podría estar mal optimizado el juego, por lo que NetherRealm Studios, si se pone las pilas en esta actualización, podría existir un verdadero modo online, y esto haría que el juego sea nuevo totalmente. ¿Se imaginan retar a tu mejor amigo con tu mejor equipo y estrategia? Esas serían batallas más duras sin duda. ¿Ustedes qué opinan? Ahora, me gustaría dar mi opinión sobre lo que me gustaría ver en la próxima actualización. Ojo, no me refiero a la siguiente, me refiero a las próximas actualizaciones de este año. Y es que en número 1, definitivamente me gustaría que implementen el botón de recoger todo en la cripta. La neta, banda, es bien cansado de estar picando ahí tumbas y cofres, ni que fuera pirata. Número 2, mejorar los paquetes gratis de bronce y del día que dan. Deberían dar una probabilidad de que te salga equipamiento infrecuente respecto a la torre que haya en turno. Ya estoy cansado de los mismos gears de siempre. Número 3, estaría muy genial que implementen los animalities en MK Mobile. Eso sería muy atractivo para jugadores veteranos que ya tienen todo. Haría que se interesen en volver a jugar torres o simplemente crear nuevas torres para conseguirlas. Número 4, de favor,
Edboon, diálogos en español. Es muy bien sabido que actualmente la IA ha avanzado muchísimo y podría apoyarse para implementar diálogos o mínimos subtítulos en español. ¿A ti qué te gustaría que implementaran este año en MK Mobile? No importa si tu idea es muy descabellada, podemos hacer un video de las mejores ideas para exponerla y mandárselas a los desarrolladores con el apoyo de la comunidad. Recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote, volviéndote miembro del canal y uniéndote al canal de Telegram que lo acabo de crear. Te dejo el link en la descripción. Yo soy el Botano 123. Hasta luego.